Creí que mi hermano me salvó de perderlo todo, pero en secreto hipotecó mi nombre para pagar sus deudas de juego. Antes de empezar con la historia, quiero saber de ti. Mano blanca indicando hacia la derecha, cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Me encanta leer la @S y sentir que estamos conectados desde tantos lugares distintos. Me llamo Lucía Herrera, nacida en Aguascalientes, contadora de oficio y hermana mayor por destino. Crecí escuchando a mi abuela repetir que la familia es la primera firma que uno estampa en la vida. A los 37 años, creí tener mis firmas en orden, un pequeño departamento a mi nombre, un auto pagado en cuotas, un fondo de emergencia que me daba cierta paz en un país de tormentas. Iván, mi hermano menor, era el torbellino que yo siempre quise domesticar con cariño y cuentas claras. La primera vez que lo noté distinto fue un domingo de octubre. Llegó con una sonrisa que no le tocaba los ojos, un ramo de pan dulce que nunca compra, y el habla de quien practica frente al espejo. Dijo que por fin había encontrado una oportunidad segura: invertir en una cancha de pádel que está de moda, hermana. Solo necesitaba, por un par de semanas, usar mi buen historial bancario para un pagaré puente. Te lo firmo, Lucy, palabra. Yo dije que no, él, que me lo agradecería siempre, yo, que no jugaba con papeles, él, que sin mí los bancos lo tratan como a cualquiera. Y tú no eres cualquiera, soltó con una mueca que quiso ser sonrisa. Me negué. Me fui a lavar los platos con rabia calma, la única que conozco. 2 días después, una llamada del banco me anunció que mi línea de crédito había sido movida para un convenio de garantía. Colgué sin entender. Llamé a Iván. No contestó. Llamé otra vez. Silencio. En la tarde, mi vecina Reina tocó la puerta. Había llegado a mi buzón una notificación notarial por error, con mi apellido mal escrito. Adentro, un documento. Acuerdo de cobertura solidaria, LH con mi inicial y mi apellido abreviado. El Solidaria me supo a trampa. Fui a la notaría que figuraba en el sello. Licenciado Córdoba hojeó papeles sin mirarme a los ojos. Le pedí ver el expediente. Dijo que ya estaba protocolizado. Exigí mi firma. Me enseñó una rúbrica que se parecía a la mía, pero con un trazo hacia la izquierda. Yo firmo siempre hacia la derecha. Debió firmar aquí, señora. La tinta me olió a apuro. Salí mareada al calor de mediodía, llamé a Berenice, amiga abogada. Me dijo que esos pagarés puente eran la forma elegante de llamar a un bozal. Te lo ponen en la boca con promesas, y cuando muerdes, cierran fuerte. ¿Confías en Iván?, preguntó. Respondí con la verdad. Sí, pero ya con miedo. Esa noche, Iván apareció a las 11, con ojeras y colonia vieja. Se dejó caer en la silla. Hermana, te debo una explicación. Se la pedí como quien pide agua. Dijo que debía dinero a gente que no entiende de plazos, que lo iban a arreglar con intereses si yo prestaba mi nombre. Solo por 30 días, Lucy. Yo me reí sin gracia. 30 días como los 15 del año pasado. Se calló. Le conté lo del banco, lo de la notaría, lo de mi firma chueca. Parpadeó, tragó saliva, y juró que no sabía. Lo miré con la memoria. A Iván siempre le tiembla el párpado izquierdo cuando miente. Hice inventario de mis fuerzas. Llamé a Berenice por altavoz. Ella habló claro. Para revertir un pagaré con firma discutida se necesita peritaje de rúbrica, revisar IP de firmas digitales si las hay, y medidas cautelares para congelar el cobro. Iván intentó interrumpir. Lo mandé callar con el gesto que aprendí de mi abuela. Mañana a primera hora vamos a ver al perito. Y tú, me traes todo, correos, mensajes, nombres. Lo vi respirar como quien sale del agua, pero yo ya no era su orilla. Dormí poco. Soñé con mi abuela cosiendo mi nombre en un mantel y con Iván jalando el hilo sin notar que deshacía el borde. Me desperté con un pensamiento más frío que el piso. Si mi firma estaba en un pagaré, alguien había cobrado por ponerla ahí. Y en mi ciudad, las manos que venden firmas también saben quién apuesta y dónde. La mañana trajo certezas. El perito confirmó lo que mis huesos sabían. La rúbrica no era mía, sino guiada. Me explicó que alguien pudo haber tomado mi firma de un documento viejo y calcado la curvatura, pero que el ataque al final del trazo, esa colita breve que dejo sin querer, estaba faltante. De ser yo, estaría ahí. Llevé el informe a Berenice.
Ella ya había rastreado el convenio de garantía hasta una casa de apuestas encubierta donde Iván debía no solo dinero, sino favor. Lo encaré a la salida de la oficina. Dime que no comprometiste mi casa, Iván. Se quedó mudo. Le mostré el folio. Mi departamento figuraba como posible respaldo si la obligación no se cubría. Sentí los ojos calientes, pero las manos firmes. ¿Cuánto apostaste? Solo lo necesario para recuperar lo anterior, dijo con esa lógica circular que huele a humo. ¿Y cuánto perdiste? No contestó. Bajó la cabeza como de niño, pero yo ya no estaba para cunas. Berenice preparó la impugnación con base en la firma falsificada y solicitó suspensión del cobro mientras se aclaraba la voluntad de la firmante. Al mismo tiempo, abrió una vía penal por usurpación de identidad. Sabía que esa palabra asusta más que deuda. Significa cárcel. ¿Vas a meter a tu hermano preso?, preguntó la parte blanda de mí. Voy a sacar mi nombre del barro, contestó la parte que por fin despertó. A mediodía, me llamó Reina. 2 hombres preguntaron por mí en la entrada del edificio, no con voz de banco, sino con urgencia de calle. Le pedí que no dijera que estaba en casa. Berenice me habló como se habla cuando se corre. Lucía, si los prestamistas huelen que el papel se cae, vendrán por el cuerpo más débil. Y ese no es Iván, eres tú. Colgué con la certeza de que esta historia no era solo un pagaré, era un mapa. Seguía flechas rojas desde la notaría hasta una mesa de apuestas, y de ahí hasta una puerta sin timbre en un barrio donde los favores se cobran al contado. Esa noche, hice mi propio balance. Activo, verdad pericial, amiga abogada, valor recién estrenado. Pasivo, mi dirección expuesta, un hermano con deudas que no sabe nombrar, hombres que preguntan por mí. Patrimonio, mi nombre. Cerré el cuaderno con un propósito simple. Yo no iba a ser la garantía de nadie. Ni de Iván, ni de sus noches, ni de sus manos temblorosas al tirar los dados de una vida que nunca aprendió a sumar. Al día siguiente tocaríamos la puerta sin timbre. No a pedir permiso, sino a romper el papel que llevaba mi apellido como si fuera una ficha más del juego. Y si para eso debía exponer lo que siempre callé por familia, lo haría. Porque a veces, lo aprendí esa noche, la única forma de salvar a la sangre es dejar de sangrar por ella. El barrio donde terminamos esa mañana no aparecía en ningún folleto turístico. Calles estrechas, fachadas descascaradas y un silencio que pesaba más que el ruido. Berenice estacionó el coche lejos, con la cautela de quien sabe que los autos demasiado nuevos atraen ojos. Caminamos hasta una casa sin timbre, sin letrero, con una puerta metálica pintada de gris. Allí, según el rastro de los documentos, funcionaba la casa de apuestas que había engullido a mi hermano. Golpeé 3 veces. Un hombre robusto abrió apenas, dejando ver un ojo cansado. Busco a Iván Herrera, dije. El hombre midió mis palabras, me miró de arriba abajo, luego empujó la puerta para dejarnos entrar. Adentro olía a tabaco viejo y desinfectante barato. En el centro, mesas verdes con marcas de vasos, fichas apiladas, cartas gastadas. Detrás, un escritorio con un hombre delgado, cabello engominado y un anillo dorado que brillaba demasiado. Usted debe ser Lucía, dijo sin preguntar. La hermana responsable. No contesté. Berenice se adelantó. Venimos por el pagaré a nombre de ella. Ese documento está impugnado y será anulado. El hombre sonrió con dientes blancos. Anulado en tribunales, quizá. Aquí, lo que importa es la deuda. Chasqueó los dedos. 2 carpetas aparecieron en su escritorio. Abrió una, facturas, recibos, montos. Abrió la otra, un catálogo con fotos impresas de casas, autos y terrenos. En la esquina inferior de una página reconocí mi edificio, y ahí, en letras negras, disponibilidad, 90 días. Sentí un frío en la espalda. Su departamento ya está en nuestra lista de garantías, dijo. Si no se paga, no importa la impugnación. Alguien lo comprará. Berenice mantuvo la calma. Ese papel es ilegal. Y lo sabe. El hombre se encogió de hombros. Ilegal o no, alguien lo firmó. Y si no fue su hermano, fue usted. Lo demás no importa. Esa tarde busqué a Iván con la rabia seca que ya no necesita gritar. Lo encontré en un parque, fumando como cuando era adolescente y escapaba de las clases. ¿Cuánto debes realmente?, pregunté. Se quedó callado. ¿Cuánto, Iván?
250.000 pesos, susurró, casi tragándose las palabras. Con intereses, más. Sentí que el suelo se abría. ¿Y cuánto tiempo? 90 días. Me reí sin aire. 90 días. Justo lo que decía el catálogo. ¿Te das cuenta? Ya ni siquiera es tu deuda. Es mi nombre lo que venden. Iván se tapó la cara con las manos. Solo quería arreglarlo rápido. Ganar lo suficiente para pagar. ¿Ganar en apuestas? Lo interrumpí. Lo único que ganaste fue convertirme en ficha. Esa noche, revisé con Berenice los documentos. Ella señaló los sellos digitales. Aquí aparece un intermediario que validó la operación. Se hace llamar Márquez. Es conocido por comprar firmas. Tu hermano probablemente le entregó documentos tuyos viejos para que los usara. Me quedé helada. Recordé una carpeta que desapareció de mi escritorio meses atrás, con copias de mi credencial y firmas. Iván siempre me pedía papeles para ayudarlo con trámites. ¿Fue él? Pregunté. Berenice asintió. Todo apunta a eso. Al día siguiente regresé a la notaría de Córdoba. Lo enfrenté con el informe del perito en la mano. Licenciado, esta firma es falsificada. ¿Quién presentó los documentos? Córdoba respiró hondo. Un joven, Iván Herrera. Dijo que era representante familiar. Traía copias de su identificación. Y un aval digital firmado por Márquez. El rompecabezas se armaba. Mi hermano no solo había jugado con cartas, había jugado con mi identidad. Esa noche, sola en mi departamento, abrí mi cuaderno. Escribí. La casa sin timbre no necesita letreros porque todos saben dónde está. Allí mi nombre se volvió mercancía, mi firma moneda. Hoy sé que la deuda de Iván no es solo de dinero, es de lealtad. Y esa no se paga en 90 días. Cerré el cuaderno y miré mis paredes, mis muebles sencillos. Todo podía ser vendido por manos ajenas, pero mi decisión no. Al día siguiente, Berenice y yo presentaríamos la denuncia contra Márquez. Si iban a vender mi nombre como garantía, yo lo pondría en el único lugar donde pesa de verdad, frente a un juez. El nombre Márquez empezó a repetirse como un estribillo incómodo en cada documento. En la denuncia que Berenice armó, lo definimos como validador informal de operaciones. En la calle le decían comprador de firmas. Mi caso no sería el primero. Había otras iniciales, otros apellidos, otras garantías en catálogo. Aún así, leer mi edificio impreso en una hoja como si fuera un electrodoméstico me revolvía el estómago. A primera hora, la Fiscalía recibió nuestra querella por usurpación de identidad, falsificación y extorsión. La agente ministerial, una mujer joven de apellido Velasco, le dio un vistazo al expediente y murmuró. Tienen algo sólido. Peritaje de rúbrica, cadena de correos, la notaría, la casa sin timbre. Si ubicamos a Márquez, el caso avanza. ¿Y si se esconde? Pregunté. Entonces lo cercamos, dijo, segura. Nadie que vende nombres opera solo. Berenice consiguió, por otra vía, un dato seco. Márquez no firmaba nada. Era una sombra entre la notaría de Córdoba y los cuartos sin letrero. Su rastro más claro eran comisiones en efectivo anotadas en cuadernos con iniciales. Velasco pidió cateo para la casa sin timbre. Necesitaba un testimonio que abriera la puerta legalmente. No bastaba mi palabra. El testimonio vino, inesperado, de Iván. Me llamó con voz derrotada. Quiero arreglarlo, Lucy, dijo. Si declaro contra Márquez, ¿me puedes proteger? Guardé silencio. Berenice tomó el teléfono. Si dices la verdad completa, la Fiscalía puede considerar atenuantes. Pero no te prometas inocente. No lo soy, susurró él. Solo, ya no sé salir. Esa tarde lo llevamos con Velasco. Mi hermano contó, a trompicones, el camino a la trampa, la mesa clandestina detrás de un taller mecánico, las primeras fichas prestadas, la deuda que crece como moho, y la promesa de usar por un mes el nombre de alguien confiable. Dijo que Márquez pedía copias limpias, credencial, firma en blanco para un trámite, y a cambio daba respiro. Solo 90 días. ¿Quién te llevó a la notaría? Preguntó Velasco. Un chofer de Márquez. El licenciado Córdoba ya nos esperaba. ¿Y sabías que tu hermana estaba como garantía? No. Su párpado izquierdo tembló, pero esta vez habló.
Lo supe cuando vi el catálogo. No supe cómo decirle. Velasco asentó y redactó de inmediato la declaración preliminar. Con eso, el juez firmó el cateo. La casa sin timbre tenía por fin timbre legal. Entramos al día siguiente con orden en mano. Las mesas verdes, las fichas, el escritorio lustroso, todo igual. El hombre del anillo dorado fingió sorpresa. Velasco mostró la orden. Los agentes abrieron cajones, tomaron fotos, levantaron discos duros, cuadernos, sobres con efectivo. En una carpeta apareció mi edificio, con un post-it. Prioridad /diagonal LH. Sentí la sangre en las orejas. ¿Dónde está Márquez?, preguntó Velasco. No sé, dijo el anillo, y la palabra olía a mentira. Un agente trajo un celular viejo. Dentro, mensajes. Llega con el licenciado en 20. La señora firmó, copia va con Córdoba, catálogo actualizado, 3 garantías nuevas. La tinta del catálogo era su propia confesión. A última hora, otro hallazgo, una carpeta con viñedos R y la nota colateral disponible. Berenice arqueó las cejas. Ese viñedo no es tuyo, Lucía. No, dije. Pero alguien lo puso en la mesa. Velasco fotografió todo. Esto no es una deuda personal, es una ruta. Notaría, prestamistas, compradores de firmas y bienes familiares. Un negocio. Esa noche, Iván se presentó en mi puerta con una bolsa de plástico. Dentro había mi carpeta perdida, copias de mi credencial, un recibo de luz, formatos con mi firma en blanco. Te la robé, Lucy, dijo, sin rodeos. Márquez la pidió para el trámite. Mi nombre no es trámite, respondí. Lo sé. Le temblaba el labio. Lo supe cuando te vi en el catálogo. Tus disculpas no paran un remate, dije, más dura de lo que me imaginé. Pero tal vez tu testimonio sí. Se abrazó a sí mismo. Por primera vez, no intenté consolarlo. Fui por el cuaderno y escribí, frente a él, dejar de cubrirlo es la única forma de salvarlo. Lo leyó en silencio. El cateo rindió frutos. Con los cuadernos, los mensajes y la declaración de Iván, la fiscalía libró orden de localización de Márquez. Córdoba, al verse cercado, pidió declarar. Afirmó que él solo protocolizaba lo que llegaba por avales. ¿Avales de quién?, preguntó Velasco. De un señor M. Córdoba tragó saliva. Él traía todo, copias, firmas, consentimientos. Consentimientos en blanco, querrá decir, apuntó Berenice. Córdoba bajó la mirada. El traje brillante no podía tapar la vergüenza. En paralelo, la lista de garantías crecía. Ahí estaba el viñedo R, pertenecía a Rogelio Rincón, un viejo socio de mi padre en ferretería. Lo llamé. Rogelio, ¿sabías que tu viñedo figura como colateral en una casa de apuestas? ¿Mi qué?, estalló. Yo no firmé nada. Tal vez alguien firmó por ti, dije, y sentí que la frase me horadaba la lengua. Quedamos de vernos. Llevé una copia del catálogo. Rogelio lo miró con los labios blancos. Ese terreno lo compré para mis nietos. Se quedó quieto. También me robaron la carpeta en una fiesta. Lo abracé con una cercanía que solo da el dolor compartido. Vamos juntos a declarar, le dije. Esto no puede seguir respirando del miedo. A media semana, Velasco nos citó. Tenía una noticia. Encontramos a Márquez. O mejor dicho, a su chofer, con un maletín y un cuaderno. Él dice que Márquez no se queda con nada, que reparte entre notaría, cobradores y jugadores. ¿Y Márquez? Desaparecido. Pero el cuaderno tiene iniciales, montos y porcentajes. Entre ellos, IH y LH. Tu hermano, tú. IRR, el viñedo. Me sostuve de la silla. ¿Alcanza para orden de aprehensión? Con su testimonio y el cateo, sí. Velasco sonrió, sin triunfalismo. Estamos cerca. Volví a casa caminando, como si necesitara que el piso me recordara que el mundo aún era firme. En la puerta, Reina me alcanzó. 2 hombres preguntaron otra vez. Les dije que estabas con tu abogada. Me miró con cariño. Si necesitas quedarte en mi departamento, te doy la llave. Le apreté la mano. En el barrio, la solidaridad es la alarma más eficaz. Subí, hice té, abrí el cuaderno.
Escribí. El intermediario no vende solo deudas, vende nombres. Se alimenta de firmas en blanco, de notarías cansadas, de familias rotas por él, solo por esta vez. Hoy ya no soy una ficha en su mesa. Soy la mujer que levanta el mantel y muestra la trampa. Al final de la página, un plan. Acompañar a Rogelio a su denuncia, multiplicar las voces. Solicitar medidas de protección para mí y para Iván, sí, para él también, que el miedo no sea un socio más. Exigir a la Notaría Córdoba auditoría completa de protocolizaciones con aval de Márquez. Cerré el cuaderno. Me miré en el espejo del pasillo. Ojeras, boca apretada, una mujer que ya no pide permiso para defender su nombre. Apagué la luz. Afuera, la ciudad zumbaba. Adentro, sentí algo parecido a la esperanza. El ruido claro de una puerta que, por fin, empezaba a abrirse con timbre y con ley. El día de la auditoría en la Notaría de Córdoba, la sala olía a polvo viejo y a papeles recién estampados. Velasco llegó con 2 peritos, Berenice con carpetas, y yo con el cuaderno verde bajo el brazo. Ernesto Córdoba, el notario, transpiraba detrás de su corbata. Aquí están todos los libros de protocolo, dijo, intentando sonar tranquilo. Los peritos revisaron folio tras folio, hasta que las coincidencias empezaron a aparecer. Firmas de ancianos que ya habían muerto, rúbricas calcadas con idénticos errores, huellas dactilares copiadas de un mismo sello. Todo un mercado de identidades disfrazado de legalidad. En una carpeta especial encontraron la pieza más reveladora, un catálogo de garantías con más de 20 propiedades. Terrenos rurales, departamentos, pequeños negocios, y, al final, una lista de nombres con iniciales. Ahí estaba yo, LH, con la nota departamento disponible /diagonal prioridad alta. Rogelio, el viejo socio de mi padre, también aparecía con sus viñedos marcados como colateral futuro. Esto no es negligencia, dijo Velasco, con la voz dura. Esto es una red. Córdoba intentó defenderse. No sabía que Márquez usaba las copias para esto. Velasco lo interrumpió. No se trata de saber o no, licenciado. Usted protocolizó. Usted puso sello. Y su sello es el disfraz de un fraude. En la fiscalía se fueron sumando testimonios. Rogelio llevó recibos de supuestas consultorías que había pagado en efectivo, convencido de que eran trámites de registro. Una mujer llamada Teresa relató cómo había firmado un pagaré solidario, sin entender que su casa estaba en juego. Cada voz era un eco de lo mismo. Confiamos, nos engañaron, perdimos nombre y paz. Yo escuchaba, anotaba, contenía la rabia. Porque entre esas historias estaba la mía, pero también entendí que el monstruo no se alimentaba solo de Iván, se alimentaba de un sistema de silencios. Esa tarde, al salir de la fiscalía, un hombre me interceptó en la calle. Traje sencillo, mirada nerviosa. Doña Lucía, vengo de parte de Márquez. Me tensé. Berenice se acercó, lista. El hombre levantó las manos. No quiero problemas. Solo traigo un mensaje. Su nombre puede volver a estar limpio, si acepta retirarse. Todo tiene un precio. Me extendió un sobre. No lo tomé. ¿Qué precio? Pregunté. 200.000. En efectivo. Entrega inmediata. Usted se va del proceso, y el catálogo se olvida de su apellido. Lo miré fijo. Mi nombre no está en venta. El hombre bajó la vista y se fue, dejando el sobre en el suelo. Berenice lo recogió con guantes y lo guardó como prueba. Esa noche, Iván apareció en mi puerta. Ojeras, voz quebrada. Hermana, si Márquez ofrece dinero es porque está acorralado. Pero también es peligroso. Yo no sé si puedo con esto. No se trata de que puedas tú, respondí. Se trata de que podamos juntos, pero sin mentiras. Él lloró en silencio. Yo lo dejé. Por primera vez, no era solo mi hermano, era otra víctima. Velasco convocó a una reunión extraordinaria. Tenemos suficiente para imputar, dijo. Pero necesitamos a alguien del círculo interno que hable de Márquez directamente. Todos miraron a Iván. Él bajó la cabeza, luego la levantó con decisión. Lo haré. Sentí un alivio extraño. La misma persona que me había arrastrado ahora podía ayudarme a salir. Esa noche, sola en mi departamento, abrí el cuaderno verde y escribí. El catálogo de garantías no es solo una lista de casas, es un inventario de vidas empeñadas.
Hoy descubrí que lo que venden no son propiedades, son silencios. Y el mío no está a la venta. Prefiero la pobreza con nombre limpio que la riqueza manchada de deuda ajena. Cerré el cuaderno. El viento de la ventana movió las cortinas. Pensé en mi abuela, en la frase que repetía: la familia es la primera firma que uno estampa en la vida. Yo ya no estaba segura de eso. Pero si sabía una cosa, mi firma ya no iba a ser moneda de cambio jamás. La declaración de Iván fue un parteaguas. Frente a la agente Velasco, confesó con detalle cómo Márquez le pidió copias de mis documentos, cómo le entregó hojas con mi firma en blanco y cómo lo convenció con la frase: tu hermana es confiable, con ella nunca pierdes. Velasco asentía, tomando notas, mientras yo sentía el estómago arder. Escuchar de la boca de mi hermano cómo había puesto mi nombre en bandeja a un hombre que ni siquiera conozco fue como revivir la traición en carne viva. Pero al mismo tiempo, fue el clavo que faltaba para sellar la caja de pruebas. ¿Está dispuesto a ratificar esto en audiencia?, preguntó Velasco. Iván tragó saliva y asintió. Sí. Los días siguientes fueron un torbellino. La prensa local empezó a hablar de red de firmas falsas y fraude patrimonial en casas de apuestas. En el mercado, las vecinas me miraban distinto, unas con lástima, otras con respeto. Lo cierto es que ya no era invisible. Una tarde, al volver a casa, encontré un sobre deslizado bajo la puerta. Dentro había un fajo de billetes y una nota breve. Retírate del proceso. Con esto tienes tranquilidad. Tu nombre se limpia solo. Sentí un escalofrío. La tentación se disfrazaba de solución rápida. Tomé el dinero con guantes, lo metí en una bolsa y llamé a Berenice. No lo toques más, me dijo. Es prueba de coacción. Lo llevamos a la fiscalía. Velasco lo recibió con un gesto serio. Esto demuestra que Márquez está desesperado. Y cuando un hombre así se desespera, puede ser más peligroso. Esa misma noche, 2 hombres rondaron mi edificio. Reina, mi vecina, me llamó asustada. Lucía, estaban preguntando por ti otra vez. Uno dijo que solo querían platicar. Sabía lo que significaba: amenazas veladas. Decidí mudarme temporalmente a casa de Berenice. No era rendirse, era protegerme. Iván, en medio de todo, empezó a cambiar. Lo vi más callado, más presente. Una noche me dijo: hermana, si quieres dejar esto, yo entenderé. Te he hecho cargar demasiado. Lo miré fijo. No, Iván. Yo cargo lo que me toca, recuperar mi nombre. Tú cargas con lo tuyo, decir la verdad hasta el final. Él asintió, con lágrimas contenidas. Por primera vez, sentí que estábamos del mismo lado, aunque la herida siguiera abierta. Velasco preparó la siguiente jugada: congelar todos los bienes en el catálogo de garantías. Eso incluía mi departamento, los terrenos de Rogelio y las propiedades de al menos 5 familias más. Fue un alivio amargo. Protegidos, sí, pero también atrapados en un proceso que parecía interminable. Una mañana, Rogelio me llamó. Lucía, me ofrecieron dinero por mi silencio. El doble de lo que dicen que debo. ¿Y qué respondió?, pregunté. Que el silencio no paga herencias. Se rió sin humor. Aprendí de ti. Sus palabras me dieron fuerza. Sin embargo, el precio emocional era alto. Una noche, sola en el cuarto de Berenice, abrí mi cuaderno y escribí: el dinero por silencio es la trampa más elegante. Te lo ponen en la mesa como salvación, pero es la mordaza que más aprieta. Hoy lo rechacé. Y sé que mañana volverá disfrazado de otra forma. Pero ya aprendí, el silencio se compra caro, y mi voz vale más que cualquier fajo. Cerré el cuaderno, respiré hondo. Afuera, la ciudad seguía con su ruido indiferente. Adentro, yo seguía de pie. El catálogo de garantías dejó de ser una lista para convertirse en un mapa del daño. Velasco amplió la investigación y comenzaron a aparecer más víctimas: un panadero que firmó por solidaridad a su cuñado, una enfermera jubilada cuya rúbrica había sido calcada de un certificado viejo, una pareja joven que descubrió que su coche figuraba como colateral flotante. Cada historia tenía la misma costura: Márquez en la sombra, la notaría de Córdoba como filtro legal, y la casa sin timbre como boca de lobo. Berenice y yo nos sentamos con Velasco a ordenar el caos. En la pizarra quedaron 3 columnas. Captación, mesas clandestinas,
deudas que crecen, promesa de 90 días. Legalización, avales inventados, firmas en blanco, sellos de la notaría. Cobranza, catálogo, compradores de gangas, acuerdos en efectivo para comprar silencios. Nos falta la protección, dijo Velasco, señalando un espacio vacío arriba. Nadie opera tanto tiempo sin un paraguas. El paraguas apareció en un cruce de correos decomisados del celular del chofer de Márquez. Entre notas de reparto y pagos, un mensaje destacaba: listo para firma en el juzgado 14. El señor dio el visto bueno. No habrá medidas si se nos complica. Velasco frunció el ceño. Señora, puede ser cualquiera, dijo. Pero el juzgado 14 no. Berenice pidió de inmediato las resoluciones del juzgado en los últimos 6 meses sobre medidas cautelares de embargos y liberaciones express. El patrón saltó como una cifra subrayada. En varios casos con sellos de Córdoba, el juzgado 14 había negado suspensiones a víctimas, en cambio, había permitido ejecuciones express a favor de terceros, los mismos terceros que aparecían en el catálogo. Si esto se confirma, dijo Velasco, no es solo un fraude patrimonial. Es una red institucional. Iván empezaba a sentir la presión. Una noche recibió un mensaje: calla o no llegas a la audiencia. No había remitente. No hacía falta. Llamó temblando. Fui a buscarlo con Berenice. Lo encontramos sentado en la banqueta, fumando como si el tabaco pudiera ahuyentar fantasmas. No puedo, Lucy, dijo. Me da miedo decirlo todo. El miedo no desaparece, respondí, más suave que otras veces. Se atraviesa. Y se atraviesa acompañado. Le ofrecí mudarse con Reina temporalmente, turnarse entre su casa y la mía para no repetir rutas. Velasco gestionó medidas de protección, patrullaje discreto y un botón de pánico en su teléfono. El botón no me tranquilizó, pero le puso un nombre a la ayuda. La auditoría ciudadana crecía. Rogelio organizó una reunión en el salón de la parroquia. 20 personas, 2 termos de café, galletas y carpetas. Cada quien llevó su historia y su papel. Una mujer, Estela, contó que había firmado una vez una planilla para una rifa benéfica, y ahora su firma idéntica aparecía en un pagaré. Un joven, Darío, mostró cómo su padre enfermo otorgó un poder el mismo día en que estaba hospitalizado. Las ojeras de todos hablaban el mismo idioma. Nos acostumbraron a confiar, dije. Ahora aprenderemos a verificar. Berenice explicó, pizarrón en mano, cómo reconocer una copia calcada, cómo pedir constancia de IP y metadatos cuando te exigen firma digital, cómo registrar legalmente un no consiento cuando te ponen un papel extraño enfrente. No era venganza, era alfabetización de defensa. Mientras tanto, Velasco consiguió lo que necesitaba. Un funcionario del juzgado 14, anónimo, aceptó filtrar discretamente el flujo de documentos. En un sobremanila llegó la pieza que encajaba el rompecabezas. Minutas internas con la anotación AM prioriza las liberaciones con aval Córdoba/Márquez. AM no era cualquiera. Álvaro Montalvo, secretario de Acuerdos. No era el juez, pero era la bisagra. Con esto basta para abrir una carpeta por cohecho, dijo Velasco. El paraguas ya tiene asas. Márquez seguía prófugo, pero sus huellas ardían. El chofer, asustado, comenzó a cantar: puntos de reunión, nombres de compradores, apelativos en clave. A Córdoba le decían espejo, porque refleja lo que le ponen delante. Cada dato iluminaba a otra esquina. Una tarde, saliendo de la fiscalía, un auto se detuvo a mi lado. La ventanilla bajó apenas. Una voz, sin mostrar rostro, dijo: no todos los nombres se limpian, señora Herrera. Algunos se borran. No corrí. No respondí. Memoricé la placa y la mandé a Velasco. Entre miedo y rabia, una certeza: estábamos tocando el nervio. Volví a mi departamento, ahora con doble candado, y abrí mi cuaderno verde. Enumeré pérdidas y ganancias con brutal honestidad. Perdí horas de sueño, un pedazo de tranquilidad y la comodidad de creer que la familia lo salva todo. Gané un nombre más nítido, una red de vecinos, la valentía imperfecta de mi hermano, y un camino legal que ya no depende de sobreentendidos. Escribí debajo. Me quisieron vender como garantía disponible. Hoy estoy no disponible para el miedo. Cerré el cuaderno y me preparé té. Al poco, tocó Reina con una bolsa de pan.
Nos sentamos en la cocina como dos mujeres que han visto demasiado, sin embargo, encuentran calor en partir un concha en dos. ¿Sabes? Dijo. Antes pensaba que tu pelea era solo por un departamento. Ahora entiendo que peleas por todas. Peleo por mi abuela, respondí, por su mantel con mi nombre cosido. Y por tu nieta, que un día firmará algo y quiero que sepa que firma. La fiscalía movió rápido. Con las minutas de Montalvo, el cateo, los catálogos y las declaraciones, solicitó audiencia de imputación contra Córdoba, el chofer y 2 cobradores. Márquez quedó señalado como cabecilla. El juez, no el del 14, fijó fecha, viernes, 9 de la mañana. La noche anterior, Iván no pudo dormir. Yo tampoco. Nos sentamos en la sala, en silencio, mirando una pared que de pronto parecía limpia. Me pasó su mano, tibia, como cuando éramos niños y nos asustaba el mismo trueno. Gracias por no vender tu silencio, dijo. Gracias por prestar tu voz, respondí. Al amanecer, antes de salir, volví a escribir. Nombres en venta era el título de su negocio. El mío tiene otro, nombre recuperado. Si hoy tiemblan las manos, que tiemblen firmando en verdad. Apagué la luz. Cerré. Y bajamos a la calle donde por fin, en vez de casa sin timbre, nos esperaban puertas con ley. El viernes amaneció con cielo gris, como si hasta el clima quisiera ser testigo. Llegamos a la fiscalía antes de las 9, Berenice cargando carpetas, Velasco con su paso decidido, Iván con el rostro tenso pero firme. Yo llevaba mi cuaderno verde bajo el brazo, como si fuera un amuleto. La sala estaba llena, periodistas, vecinos, víctimas del catálogo. En el estrado, los imputados, Córdoba, con el rostro pálido, 2 cobradores, nerviosos, el chofer de Márquez, cabizbajo. Márquez seguía prófugo, pero su nombre estaba en todos los labios. La agente Velasco inició con voz clara. Este no es un caso aislado. Es una red de usurpación de identidad, falsificación y fraude patrimonial que convirtió a familias enteras en mercancía. Mostró el catálogo de garantías. Las páginas, proyectadas en pantalla, hicieron murmurar a la sala. Casas, terrenos, negocios, nombres convertidos en iniciales. Cuando apareció el mío, LH, sentí el aire clavarse en la garganta. Pero no bajé la mirada. El turno de Iván llegó pronto. Declaró con la voz temblorosa, pero cada palabra era una confesión que derribaba muros. Yo entregué copias de documentos de mi hermana. Me las pidió Márquez. Dijo que sería por 90 días. Yo creí que era un favor temporal. Pero él las usó para falsificar su firma y poner su departamento como garantía. Velasco lo escuchaba atenta. El juez lo interrumpió. ¿Reconoce que participó en la operación? Sí. Iván respiró hondo. Pero también reconozco que fue un engaño. No entendí el alcance hasta que vi el catálogo. Un murmullo recorrió la sala. Para muchos, era la primera vez que un deudor hablaba sin disfrazar su culpa. Cuando tocó a Córdoba, intentó una defensa tibia. Yo solo protocolicé documentos que me trajeron completos. Si había irregularidades, no podía saberlo. Velasco sacó las minutas del juzgado 14, con la nota de Montalvo. ¿Y tampoco sabía que un secretario validaba sus operaciones express? ¿Tampoco sabía que su sello aparecía en contratos con firmas calcadas? El notario sudaba. Yo confié en Márquez. El juez golpeó la mesa. Un notario no confía, verifica. Usted vendió su sello, y con él vendió nombres. El silencio que siguió fue un acta no escrita. Los cobradores intentaron excusarse. Dijeron que solo recogían pagos. Pero en sus celulares había mensajes con fotos de propiedades, instrucciones de presión, amenazas veladas. Visítala hoy, recuérdale lo del plazo. La sala entera vio proyectadas esas frases como cicatrices. Cuando llegó mi turno, respiré profundo y hablé en primera persona, sin papeles. Soy Lucía Herrera. Fui víctima de este fraude. Mi nombre apareció en un catálogo como si fuera un auto en venta. Falsificaron mi firma, usaron mis documentos y trataron de comprar mi silencio. No lo lograron. La sala quedó quieta. Añadí. Hoy no hablo solo por mí, hablo por cada persona que aquí descubrió que su vida estaba empeñada sin saberlo. Que este juicio no termine en papel.
que sea el principio de una verdad que ya nadie pueda borrar. Los aplausos no estaban permitidos, pero se escucharon murmullos de apoyo. Algunos lloraban. Yo también, aunque mis lágrimas fueron silenciosas. Al final, el juez dictó la imputación formal contra Córdoba, los cobradores y el chofer. Ordenó medidas contra Montalvo, el secretario, y pidió intensificar la búsqueda de Márquez. El juicio apenas comenzaba, pero el telón ya no podía cerrarse. Salimos de la sala bajo un sol tímido. Afuera, periodistas preguntaban. Solo dije una frase. La justicia empieza cuando dejamos de firmar en silencio. Esa noche, en mi cuaderno verde, escribí. Juicio de papel llaman a esto. Pero no es papel, son vidas, son casas, son apellidos. Hoy escuché mi nombre proyectado como si fuera una ficha, y decidí que nunca más volverá a estar en venta. Lo firmo con mi puño y letra. Cerré el cuaderno. Iván dormía en el sillón, agotado pero más ligero. Yo, por primera vez en meses, sentí que mi apellido ya no pesaba como una deuda, sino como una promesa. La orden de aprehensión contra Márquez fue como una piedra lanzada a un estanque. Las ondas se sintieron en todas partes. Los noticieros hablaron del comprador de firmas, que había operado durante años bajo la complicidad de notarías y funcionarios. En la calle, vecinos y conocidos me miraban distinto. Ya no era la mujer enredada en deudas de su hermano, sino la que había puesto rostro a una lucha que muchos callaban. La fiscalía intensificó la búsqueda. Cayeron domicilios, bodegas, talleres. En cada sitio encontraban pedazos, catálogos incompletos, sobres con efectivo, copias de credenciales. Era como desarmar un rompecabezas oscuro. Pero Márquez seguía sin aparecer. Mientras tanto, el secretario Montalvo fue citado a declarar. Con su traje planchado y sonrisa ensayada, intentó negar las minutas. Velasco lo confrontó con su propia letra, comparada por peritos. Reconozca, dijo la agente. Usted validó liberaciones express a cambio de dinero. Montalvo sudaba. Eran órdenes del juez. El juez del tribunal presente golpeó la mesa. Mi tribunal no da órdenes en secreto. Usted actuó solo. Esa frase selló su caída. En casa, Iván vivía un proceso paralelo. Había aceptado participar en un programa de testigos protegidos. Lo veía llegar con la espalda más erguida, aunque el miedo aún vivía en sus ojos. Una noche me dijo. Si pudiera regresar el tiempo, Lucy. Lo interrumpí. No lo regreses. Mejor empújalo hacia adelante. Él sonrió débilmente. Por primera vez en años, sentí que era mi hermano y no mi carga. El reconocimiento público llegó de forma inesperada. El Colegio de Abogados Locales me invitó a un foro titulado Identidad y Justicia Ciudadana. Yo no soy abogada, pero acepté. Frente a un auditorio lleno, conté mi historia en primera persona. Como un pagaré en blanco se convirtió en cadena, como un catálogo redujo mi vida a una ficha, como rechacé el dinero por silencio. Hoy mi nombre está limpio, concluí, no porque alguien me lo devolviera, sino porque yo decidí defenderlo. Y esa defensa no se enseña en los códigos, se aprende en el dolor. El aplauso fue largo. Entre el público, reconocí a Rogelio, Estela, Darío. Todos víctimas del mismo catálogo. Me miraban con ojos de cómplices en resistencia. La presión mediática hizo su efecto. Una semana después, la fiscalía anunció que Márquez había sido localizado en un rancho abandonado. Lo detuvieron con computadoras, celulares y un cuaderno donde había escrito: nombres disponibles // próximos plazos. Ahí, de nuevo, estaba mi inicial. LH. Verlo entre barrotes fue la confirmación de que la red tenía rostro y podía caer. Velasco me llamó esa tarde. Lucía, su testimonio cambió el rumbo. Gracias a usted, otras familias se atrevieron a hablar. Guardé silencio un momento, con un nudo en la garganta. Gracias a ustedes, que escucharon. Esa noche regresé a mi departamento. Abrí las ventanas, dejé que el aire entrara. El edificio ya no estaba en un catálogo. Estaba, otra vez, en mis manos. Caminé por las habitaciones como quien pisa tierra recuperada. En el cuaderno verde escribí: mi nombre está limpio, no porque nunca lo ensuciaron, sino porque aprendí a lavarlo con verdad. Los catálogos se rompen, los sellos se caen, las firmas se falsifican. Pero la voz no se compra ni se vende.
Y hoy la mía está en paz. Cerré el cuaderno y me quedé en silencio. No era victoria total, aún faltaban juicios, condenas, apelaciones. Pero por primera vez en meses, pude dormir sin el peso de sentirme una garantía disponible. La mañana siguiente, los periódicos llevaron titulares. Caída la red de Márquez. Más de 30 familias recuperan sus nombres. Vi mi apellido en letras grandes, no como ficha, sino como ejemplo. Me estremecí. Esa tarde, Reina vino con pan dulce. Lo compartimos en mi mesa, mientras Iván ayudaba a servir café. Rogelio se unió después, con una botella de vino de su viñedo rescatado. Brindamos sin solemnidad, solo con la alegría sencilla de quienes saben que su nombre volvió a tener dueño. A los nombres limpios, dijo Rogelio levantando la copa. Yo respondí con un murmullo, pero con el corazón entero. Y a las voces que nunca se venden. El día de sentencia llegó con un sol que no perdonaba sombras. La sala, otra vez llena, víctimas del catálogo, periodistas, curiosos. Márquez entró con el gesto de quien por fin entendió que su negocio tenía techo. Córdoba evitaba las miradas. Montalvo no sonreía. Iván, a mi lado, respiraba hondo, con las manos entrelazadas como quien sujeta las cuentas de su propia redención. El juez habló sin adornos. Este tribunal considera acreditada la usurpación de identidad, la falsificación de documentos y el fraude patrimonial. Se condena a Márquez como cabecilla, a Córdoba por encubrimiento y venta de fe pública, y a Montalvo por cohecho y manipulación de resoluciones. Se ordena la nulidad de todos los contratos nacidos del catálogo, la restitución de bienes y la reparación del daño. No hubo exclamaciones. Solo un silencio que sonó a cierre. Miré a Iván. Sus ojos estaban húmedos, pero firmes. No por triunfo, por alivio. Luego vino lo humano. Una a una, nos permitieron leer una breve declaración. Cuando me tocó, mis piernas temblaron apenas. Me llamo Lucía Herrera, dije. Me convertí en una garantía disponible sin saberlo. Hoy cierro esta etapa con mi nombre limpio y con una certeza: la dignidad no se firma en blanco. No agregué más. No era día de discursos, era día de cuentas claras. En el pasillo, Velasco me dio la mano. Tu caso será referencia en la fiscalía, dijo. Abriremos una línea fija para víctimas de firmas falsas. Que nadie vuelva a ver su casa en un catálogo, respondí. Asintió con esa seriedad práctica que salva vidas sin anunciarlo. Berenice me abrazó fuerte. Tu cuaderno verde ya puede descansar. No lo voy a quemar, sonreí. Lo voy a dejar abierto, por si alguien necesita leer cómo se pelea sin perderse. Afuera, la prensa. No quisimos entrar en detalles. Dije una sola frase frente a los micrófonos. No acepten dinero por su silencio. No hay fajo que pague un nombre. Las cámaras se bajaron como quien entiende la instrucción más allá de la nota. Esa tarde, volvimos a mi edificio. Reina me esperaba con flores sencillas. Rogelio traía otra botella de su viñedo recuperado. En la mesa, Iván sirvió café con manos menos temblorosas. Alzó la taza. Hermana, dijo, te pido perdón sin pedirte que me absuelvas. Hoy empiezo a pagar lo que de verdad debo, verdad y trabajo. Empieza lavando los platos, le dije, suave. Rió. El mundo se acomodó en una normalidad que parecía lujosa. Al anochecer fui sola a la notaría clausurada. La cinta amarilla crujía al viento. Pegué en la puerta una copia del primer folio donde aparecía mi inicial, y al pie, escribí con marcador: no firmo en silencio. No era venganza. Era un recordatorio para cualquiera que, algún día, intentara volver a abrir esas sombras. En el regreso, pasé por la parroquia. El salón comunitario estaba lleno, víctimas nuevas preguntaban, vecinos tomaban notas, voluntarios ofrecían asesorías. Pensé en mi abuela y en su sentencia: la familia es la primera firma. Sonreí. Tal vez también lo sea la comunidad que aprende a leer antes de confiar. Esa noche abrí el cuaderno verde por última vez. Escribí. El último pagaré no es el que canceló el juez, es el que cancelo yo con mi voz. Hoy cierro mi deuda conmigo. Me creí fuerte solo para otros y olvidé serlo para mí. A quien lea esto, tu nombre no es garantía ajena. Es tu casa. No la prestes, no la vendas, no la dejes sin llave. Debajo, añadí 3 líneas, a modo de herencia.
Verifica antes de firmar. Denuncia antes de rendirte. Nombra lo que te hicieron. Lo innombrable crece en la oscuridad. Cerré el cuaderno. Respiré hondo. Por primera vez, el silencio de casa no fue aviso de peligro, sino prueba de que adentro mandaba yo. Al día siguiente, recibí un mensaje de una desconocida. Vi tu historia. Mi madre también firmó sin saber. Hoy voy a denunciar. Respondí con una sola palabra. Acompaño. A veces la justicia cabe en 8 letras. En la noche, subimos a la azotea. El viento movía los tendederos. Iván señaló las luces de la ciudad. ¿Y ahora? Ahora vivimos, dije. Con nombre y con ley. Brindamos con agua. La calma tuvo sabor a estreno. Mensaje final /diagonal. Gracias a la audiencia. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar cada capítulo de esta historia de traición y dignidad recuperada. Si alguna vez sentiste que alguien decidió por ti, que falsificaron tu voz o que te empujaron a firmar en blanco, esta es tu señal. Habla, pide ayuda, denuncia.